La noche se extendía con una serenidad profunda sobre la ciudad de Piedradura. En el interior del hogar de los Picapiedra, la atmósfera era de una calma doméstica casi perfecta. Pedro Picapiedra y su pequeña hija Pebbles se encontraban sumamente cómodos, entregados al descanso tras una jornada de actividades. Vilma, observando la escena con una mezcla de ternura y resignación, deseó las buenas noches a su esposo y a su hija. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pequeña chispa de frustración brillaba con suavidad. Vilma se preguntaba en silencio cuánto tiempo más podría soportar la vida con un esposo que, a pesar de su gran corazón, a veces parecía tener la madurez de un pequeño individuo de bolsillo debido a sus constantes ocurrencias. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Enrico escuchaba las palabras de Vilma. La paciencia de la mujer parecía estar llegando a su límite, y ella misma se decía que ya era suficiente. Pedro, por su parte, se encontraba en una situación peculiar. No le molestaba en absoluto tener que realizar sus aseos personales en el fregadero de la cocina, siempre y cuando nadie cometiera el error de activar el aparato triturador de basura mientras él estuviera allí. Vilma, siempre atenta, le entregó su cepillo de dientes deseándole suerte. Pedro, con esa confianza inquebrantable que lo caracterizaba, le pidió que no se preocupara. Él sentía que tenía el problema resuelto, pues su boca era lo suficientemente grande para acomodar cualquier tipo de cepillo de dientes que existiera en la edad de piedra. Con un grito lleno de entusiasmo, exclamó varias veces su lema de alegría, celebrando la vida en Piedradura. La verdadera acción, no obstante, no estaba en el dormitorio ni en la cocina, sino en la cochera. Allí Pedro había instalado un laboratorio improvisado. Tenía preparadas todas las sustancias químicas y el equipo necesario para dar rienda suelta a su faceta de inventor. Pedro estaba convencido de poseer una mente privilegiada para la ciencia. Su mascota, Dino, entró corriendo al lugar con su energía habitual. Pedro intentó detenerlo pidiéndole que se bajara y que no cerrara la puerta, pues el contacto con el dinosaurio le irritaba la piel y él tenía mucha prisa por concluir su experimento. En un momento de agobio, Pedro llegó a pensar que tal vez hubiera sido preferible tener un tiranosaurio como mascota en lugar del inquieto Dino. Al otro lado de la calle, en la casa de los Mármol, Betty y Pablo observaban la actividad de su vecino. Pedro había colocado varios anuncios alrededor de su zona de trabajo. Uno de ellos advertía con claridad que nadie debía acercarse, refiriéndose de forma algo ruda a cualquiera que interrumpiera al genio que estaba trabajando. Betty y Pablo comentaron que Pedro ya había comenzado de nuevo con sus avisos extraños y sus inventos raros. Para ellos, aquello solía ser un sinónimo inequívoco de problemas inminentes. Sin embargo, su atención se desvió rápidamente hacia la pequeña Pebbles, quien lucía realmente graciosa. Pablo bromeó sobre si había un morsa en el papel de Pebbles, mientras animaba al pequeño Bam Bam a ir a jugar con ella, llamándola cariñosamente Mamut. Pablo advirtió a su hijo que tuviera cuidado, pues no querían tener problemas con la Sociedad Protectora de Animales. Betty, curiosa por la seguridad de su vecino, le preguntó a Vilma qué estaba haciendo Pedro esta vez para amenazar la estabilidad del mundo. Vilma, con calma, le ofreció un poco de jugo de uva y explicó que su esposo llevaba una semana entera mezclando sustancias químicas en la cochera. Recordó que el año pasado, después de haber fallado 777 veces, Pedro había anunciado la creación de un refresco revolucionario llamado 778. Betty pidió 2 cuadritos de algo para acompañar su charla, mientras Vilma recordaba que aquel refresco resultó ser simplemente un pegamento muy potente. Ambas se preguntaban cómo habían terminado con aquella sustancia pegada a sus vidas, pero Vilma admitía que amaba su hogar. Pablo, movido por la curiosidad y la creencia de que la risa es la mejor medicina, decidió visitar a Pedro. Betty le advirtió que tuviera cuidado, ya que nunca se sabía qué podía ocurrir en ese laboratorio. Pablo, precavido, decidió ponerse el casco de fútbol americano de Bam Bam para estar protegido contra cualquier explosión o accidente. Dentro de la cochera, Pedro estaba a punto de dar el toque final a su obra. Solo necesitaba una pequeña pizca más de sodio y un poco de hidrógeno para completar una fórmula que, según él, vendería por millones de unidades. Estaba convencido de que su invento revolucionaría los cuerpos del futuro. Pablo entró saludando a su amigo, preguntando si todo estaba bien. Pedro, con los ojos brillantes de emoción, anunció que después de meses de ardua investigación finalmente lo había conseguido. Pablo preguntó si se trataba de un nuevo combustible para enviar un cohete a la Luna, pero Pedro lo corrigió con orgullo. Lo que sostenía en sus manos científicas era la solución al mayor problema del hombre.
El invento se llamaba Pedrecal. Pablo encontró el nombre fantástico y estupendo, aunque no tenía idea de para qué servía. Pedro explicó que era el mejor invento desde que se inventaron las velas. Se trataba de una fórmula reductora diseñada para todas aquellas personas que habían ganado peso excesivo por comer demasiado. Pedro decidió hacer una demostración. Afirmó que tras ingerir la fórmula, podría subirse a la báscula y ésta marcaría instantáneamente el peso apropiado para su estatura. Pablo, con su humor característico, le comentó que de acuerdo con su peso actual, a Pedro le faltaba como medio metro de altura para estar en equilibrio. Ofendido, Pedro echó a Pablo de la cochera, quejándose de lo difícil que era para los genios trabajar cuando había locos sueltos alrededor. Llegó el momento culminante. Pedro bebió la sustancia y sintió que algo importante estaba sucediendo. De repente notó que había bajado 4 kilos de un solo golpe. Pensando que una dosis mayor lo compondría definitivamente, decidió beber más mientras brindaba por su salud. Casi de inmediato, empezó a sentirse cada vez más ligero. Se dio cuenta con horror de que había tomado demasiado. Su cuerpo comenzó a encogerse rápidamente hasta quedar reducido a su mínima expresión física. Pedro entró en pánico. No podía permitir que Vilma lo viera en ese estado. Vio a Pablo y lo llamó a gritos, pidiéndole ayuda y que llamara a un doctor. Pedro se preguntó si aquello era un castigo por haber llamado enano a Pablo tantas veces. La situación se volvió caótica. Dino, sin reconocer a su dueño en ese tamaño, intentó jugar con él de forma algo brusca. Pedro le gritó que lo bajara inmediatamente, aclarando que no tenía tiempo para bromas. Pablo, al escuchar voces pero no ver a nadie, pensó que se trataba de niños haciendo bromas en la puerta. Pedro tuvo que gritar desde el suelo para llamar la atención de su amigo. Cuando Pablo finalmente lo vio, no podía creerlo. Pedro le explicó que el Pedrecal lo había convertido en un ser de tamaño minúsculo, similar a un habitante de un cuento de hadas. Bam Bam, al ver a ese pequeño ser, pensó que era un bicho y trató de golpearlo, pero Pablo lo detuvo a tiempo explicando que se trataba de su tío Pedro. Betty también se acercó y, con asombro, comentó que Pedro parecía haber perdido algo de peso. Pedro, avergonzado, confesó que su fórmula reductora lo había dejado del tamaño de una albóndiga. Su prioridad ahora era volver a su tamaño original antes de que Vilma se enterara de lo sucedido. Pablo, demostrando ser un verdadero amigo, se ofreció a llevarlo a ver a un médico. Pedro aceptó, aunque se sentía humillado al tener que ser cargado en brazos. Decidieron buscar al doctor Ocadernas, esperando que pudiera revertir el efecto. Al llegar a la consulta, la secretaria se mostró encantada con el muchachito tan lindo que veía, pero Pedro, con su orgullo herido, gritó que no era un niño, sino un hombre hecho y derecho. Pablo explicó que era un hombre en un modelo compacto que necesitaba ser desencantado, o, mejor dicho, desencompactado. El doctor Rocabernas aceptó el caso como algo único y comenzó a realizar una serie de pruebas extravagantes. El doctor examinó a Pedro bajo un microscopio, mientras Pedro se quejaba de sentirse como un microbio envilecido. Le tomó la presión arterial, que resultó ser normal, y luego probó sus reflejos. Pedro demostró tener unos reflejos perfectos, pues el doctor no logró darle ni un solo golpe con su martillo médico. La prueba final fue un electrocardiograma realizado con una anguila eléctrica, el cual mostró que el corazón de Pedro estaba estupendo. Al finalizar los exámenes, el doctor recomendó algo inesperado: aspirinas 2 veces al día. Pedro preguntó si eso lo devolvería a su estatura normal, a lo que el médico respondió que no, pero que al menos lo mantendría tranquilo hasta que llegara la factura de la consulta. El doctor aseguró que, tarde o temprano, la fórmula perdería su efecto. Pablo intentó animar a Pedro diciéndole que ahora costaría menos dinero darle de comer, pero Pedro no estaba para bromas y pidió que lo llevaran a casa. Al llegar, Pedro se enfrentó a la difícil tarea de explicarle la situación a Vilma. Ella, al verlo, quedó impactada pero reaccionó con una paciencia admirable. Pedro se disculpó sintiéndose como un tonto, pero Vilma lo tomó con dulzura, aunque le pidió que no la levantara como si fuera un muñeco. Ambos decidieron que tendrían que aprender a vivir con esa nueva realidad temporal. Incluso intentaron explicárselo a Pebbles. La niña al principio pensó que su padre era un juguete nuevo, un muñeco de cuerda. Pedro decidió seguirle la corriente para no asustarla. A la hora de la cena, Pedro se dio cuenta de que su apetito seguía siendo el mismo de siempre. Intentó ser útil y alcanzar la pimienta por sí mismo,
pero descubrió que los objetos cotidianos ahora eran increíblemente pesados. Un estornudo accidental debido a la pimienta casi lo hace salir volando por la ventana, lo que lo llevó a comentar que con otro estornudo así podría llegar a la luna. Esa noche Pedro tuvo que bañarse de nuevo en el fregadero y usar su cepillo de dientes gigante como si fuera una herramienta de construcción. Vilma seguía preguntándose cuánto tiempo duraría aquella situación de tener un esposo de bolsillo. Al día siguiente Pablo llegó con una idea que creía que resolvería sus problemas económicos. Había leído un anuncio en el periódico Piedra Órico donde buscaban actores nuevos para un programa de televisión llamado Rocagesto. Pablo pensó que Pedro, con su tamaño actual, sería el mejor muñeco de ventriloquía del mundo. A pesar de las dudas iniciales, Pedro aceptó y comenzaron a ensayar un número cómico. Se hacían llamar Mármol y Picapiedra. Pablo bebía agua mientras Pedro, oculto o simulando ser un muñeco, contaba chistes sobre árboles plantados y esquinas dobladas. Con grandes esperanzas, se dirigieron a la compañía televisora. Allí conocieron al señor Rocaballo, quien quedó impresionado por el talento de Pablo y la cara graciosa del muñeco. Pedro, incapaz de quedarse callado ante los comentarios sobre su apariencia, respondió con sarcasmo, lo que casi arruina la audición. Sin embargo, el productor pensó que aquello era parte del acto y los contrató para el programa del domingo. Llegó el día de la gran función. Vilma y Betty estaban frente al televisor, orgullosas y expectantes. En el escenario, bajo las luces y frente al público, Pablo comenzó su acto. Todo iba bien hasta que, en medio de la presentación, Pedro sintió una sensación extraña. Empezó a crecer rápidamente. El efecto de la fórmula de Pedrecal estaba desapareciendo en el momento más inoportuno. Pedro recuperó su tamaño normal frente a las cámaras, arruinando el acto de ventriloquía pero dejando al público atónito. De regreso en casa, Pedro estaba arrepentido. Prometió solemnemente a Vilma que dejaría de jugar a ser científico y que tiraría lo que quedaba de su fórmula. Vilma, aliviada, lo perdonó. En ese momento, Dino entró en la sala. El dinosaurio, por curiosidad, había lamido los restos de la fórmula que Pedro había dejado descuidadamente. En un instante el enorme Dino se convirtió en un dinosaurio minúsculo. El pequeño Dino comenzó a saltar sobre Pedro, quien, a pesar de la situación, no pudo evitar quejarse mientras el pequeño animalito lo irritaba. Al final, la paz volvió a la casa de los Picapiedra, con la lección aprendida de que la verdadera grandeza no depende del tamaño, sino del corazón y de dejar la ciencia en manos de los expertos.